Bien, en esta ocasión quiero pues hablar sobre la filosofía de la cultura, pero antes pues quiero definir qué es propiamente la cultura. Y cultura pues es entendido como aquella construcción humana que engloba a toda la persona. Es decir, se hace cultura partiendo desde el ser humano, desde la persona, y se es construcción porque comprende cuestiones éticas, morales y sociales. ¿Y con esto qué quiero decir? Con aquellos comportamientos, con aquellas creencias, con aquellos modos de ser y de estar en la sociedad. Es decir, aquellas idiosincrasias, aquellos modos particulares de una cultura étnica, de una cultura autóctona, y que también eso repercute o va hacia afuera. Es decir, que no se queda propiamente en la persona o no se encierra en sí mismo, sino que tiene que abrirse a la posibilidad del encuentro con las demás personas. Y ahí es cuando se hace cultura, ¿verdad? En ese encuentro con los demás, en ese encuentro con otra realidad que no es la mía, pero que mi realidad y la realidad de la otra persona se pueden encontrar y se enriquecen. Y entonces por eso es que digo que la cultura es una construcción humana. También la cultura, como digo, se da de un modo particular, pero que se hace comunitaria. Es decir, yo como persona dentro de una sociedad hago cultura y soy cultura, pero también la otra persona que es distinta a mí también tiene una cultura diversa, pero que me enriquece y me hace capaz de entender que la cultura no es algo encerrado, sino que la cultura siempre está abierta a más y más. Quisiera dar una definición de Taylor, que decía que la cultura es aquel conjunto completo que abarca los conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y todos los demás hábitos y aptitudes que el hombre adquiere en cuanto a que es miembro de una sociedad. Y aquí mismo quiero hacer referencia a que anteriormente de esta definición se decía o se relaciona cultura con aquella acción de que el agricultor va y labra la tierra y deposita una semilla, cultiva una semilla. De modo que también se hacía referencia a que una persona culta es aquella que tiene muchas actitudes, muchas aptitudes también y muchos conocimientos. Entonces, esta persona es culta. Pero también entendemos que no solamente eso es cultura, sino que incluso aún desde los lugares tan recónditos se vive la cultura. ¿Por qué? Porque abarca a toda la persona en lo que es y en lo que hace, en aquellas creencias, en aquellos modos particulares de ser. Después, pues esto nos lleva a un filosofar, a un intentar comprender que la filosofía también abarca la cultura. Y entonces, propiamente la reflexión filosófica sobre cultura pues se da en la vida misma del hombre, en todas sus manifestaciones y todo lo que se pueda predicar del ser hombre, del ser humano en la sociedad, en los tiempos muy diversos, en las épocas que le ha tocado vivir, en la época que me toca vivir. Desde ahí se va haciendo filosofía de la cultura, desde aquella realidad, desde aquel momento en el cual nos encontramos y que vamos haciendo una reflexión y no solo vamos viviendo el día al día, sino que vamos comprendiendo cada cosa, cada acontecimiento y vamos haciendo pues una síntesis y por lo tanto lo vamos haciendo cultura. De la filosofía de la cultura, pues vamos viendo que también hay un recorrido, así como en el hombre hay toda una historia. En el recorrido histórico, filosófico de la cultura, pues también podemos hacer referencia a ello. Y con esto quiero pues citar que la cultura es parte esencial del hombre. El hombre en sí es cultura, así como pudiéramos decir, el hombre en sí es sociedad, el hombre en sí es relación. Y entonces también puedo decir que el hombre es cultura esencialmente. Y con esto quiero decir que, pues bien podemos recordar aquel primer momento, ¿verdad? Que ya decía que cultura lo refería a aquella acción de sembrar.
y de cultivar o de ser una persona culta. También muchos filósofos han intentado definir qué es cultura, y aquí quiero resaltar pues este aspecto que algunos de estos filósofos o personajes emblemáticos han reflexionado, y quiero citar solamente a dos. El primero sería Samuel Baron, que dice que la cultura es aquel atributo genitivo, es decir, que viene en el hombre, ¿verdad? Aquella cultura que es anímica, es decir, que lleva a la persona hacia afuera a proyectarse, a ser en sociedad. Y entonces también aquí dice que también hay una referencia a cultura vitae, donde dice el cuidado de todo ser humano, es decir, hay una cultura anímica que me lleva hacia afuera, pero también hay una cultura vitae que me invita a cuidarme y que invita a cuidar al otro con el que estoy entrando en interacción. Y entonces el hombre, por lo tanto, no puede ser solo, o no puede ser feliz en un estatus, como él lo dice, ¿verdad?, naturalis, donde vive, sino que mediante la sociales vita, es decir, hacia afuera. Bueno, y también un segundo que es José Ortega y Gasset, que dice que en el pensamiento filosófico-cultural hay varias etapas, y para esto dice que el primer momento se ubica la cultura o la reflexión sobre la vida misma, y en un segundo momento pareciera que aquellos problemas vitales que engloban o que encierran, que repercuten en la persona. Y en un tercer momento, Ortega hace una denuncia muy fuerte y dice aquella beatería de la cultura, es decir, aquella recomposición de aquellas perspectivas morales, sociales, éticas que quieren como encauzar en una misma línea, en un mismo vertiente, pero que en realidad no puede ser así, porque nuestras culturas, nuestros rasgos culturales son tan grandes que no podemos encerrarlas en un solo camino. Bien, ya hemos tocado el tema de definición de cultura, filosofar cultural, el recorrido histórico, y ahora pudiéramos decir cuál es el objeto y el sujeto de la cultura. Es decir, la cultura es algo material, y podemos decirlo que sí, ¿verdad? Ya que la cultura, pues había una definición que yo hacía y que me gusta mucho sobre la materialidad de la cultura, porque es aquella totalidad de los objetos que engloban a la persona. Es decir, una mesa es cultura. ¿Por qué? Porque tiene que ver en mi relación, yo persona, con ese objeto. Es cultura el vestuario, es cultura el modo de hablar, es cultura el modo de ser, es cultura el modo de comportarme en una sociedad, de comportarme en una familia, de comportarme en una etnia o en un grupo étnico. Y entonces todo esto va siendo el objeto material de la cultura. Y entonces estos valores, o más bien estos objetos, requieren y adquieren un valor que la misma persona le va dando. Es decir, la forma en como yo he visto que es algo material, yo le doy un valor, de tal modo que yo me he visto así porque me gusta, porque para mí significa algo. Digamos, en un grupo étnico, la forma de vestir, su traje típico, también representa un valor importantísimo en su ser persona y en su ser en relación con los demás. ¿Por qué? Porque es parte de su identidad. Entonces, esta materialidad de la cultura, pues viene a ser todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, pero que tienen un valor en cuanto a nuestra dignidad, en cuanto a nuestra forma de ser, y también que se traduce en todo aquel simbolismo, ¿verdad?, que tenemos como culturas, ya sea en mi caso la cultura mexicana, pero también la cultura guatemalteca, la cultura salvadoreña, la cultura hondureña, de tal modo que la cultura africana, que también pues es muy rica. Y entonces todo esto va siendo objeto de la materialidad de la cultura, y que va adquiriendo un simbolismo, pero también va adquiriendo un valor. Y este valor pues también
tiene aquellos rasgos particulares y que hacen de esa cultura, que hacen de mi cultura, una cultura única. Bien, y ahora ya hemos encontrado el objeto material de la cultura y pudiéramos decir, bueno, ya sabemos qué es cultura, ya hemos reflexionado sobre ella, hemos llegado al punto de decir que engloba a toda la persona, y entonces como engloba a toda la persona, cultura es todo aquello que está en relación con la persona. Pero ¿cómo se da esta relación? Bien, entonces pudiéramos decir que cultura y comunicación tienen una relación, porque ya lo decía, no es solamente mi modo particular de ser cultura, yo soy cultura, pero no me puedo quedar aquí solamente, y hay una barrera aquí frente de mí que no me permite entrar en relación con las otras personas, sino que el hombre por naturaleza es relación, y entonces como es relación por naturaleza, hay una comunicación, hay un lenguaje, y el lenguaje puede ser simbólico, puede ser por señas, puede ser por gestos, puede ser por esta gesticulación y emisión de sonidos, pero entonces se da a partir de este, digamos que pudiéramos recorrer o llegar a este momento de decir, cuando estábamos en la primaria y que hablábamos del circuito del habla, ¿verdad? Hay un receptor, pero también hay un emisor, y hay un mensaje, y hay un canal por el cual se comunica aquella idea o aquello que se quiere expresar, de tal modo que cultura y comunicación van unidas, porque no hay un modo de evitar que lo que yo estoy haciendo no repercuta en las otras personas, y obviamente pues repercuta también en la sociedad. Por lo tanto, y que esto sí lo quiero leer literalmente, el ser humano es lenguaje al igual que la cultura es lenguaje. El hombre le ha dado a su vida cotidiana un lenguaje, es decir, un modo de expresar, por lo que ese canal comunicacional entre el hombre y aquello que es de vital importancia. Se debe de buscar siempre los medios por los cuales se pueda dar este proceso de comunicación y dar el salto a la multiculturalidad y a la interculturalidad, porque no me puedo quedar cerrado en mi yo, en mi ser nada más, sino que debo de abrirme a esa posibilidad de poder enriquecerme con las demás personas, con las otras culturas. Bien, y ahora sería momento de asentar, digamos, todo esto que se ha reflexionado, todo esto que se ha dicho de cultura muy general y ponerla en una base, y esta base es la cultura guatemalteca. Todo esto que se ha dicho de cultura, ¿qué tiene que ver con mi cultura? Con este modo de ser tan particular como es esta nación de Guatemala. Bien, pues pudiera rescatar tres ideas. La primera, que es una cultura muy rica, puesto que en su mayoría parten de culturas o de etnias mayas, y que cada una tiene una particularidad y una peculiaridad única. Es decir, que esta unicidad hace que en cuanto se relaciona con los demás se vuelva aún más rica. Segundo, considero que la cultura guatemalteca tiene todavía mucho que dar, pero tristemente ha sido menospreciada, ha sido desvalorada, y no se le ha dado el impulso que la cultura guatemalteca, el modo de ser guatemalteco, el modo de ser chapín tiene, ¿verdad? Y entonces esto lo uno con la tercera idea, es decir, buscar aquella revalorización de la cultura, porque es algo identitario, es decir, es parte de mi ser, es parte de mi identidad, y entonces si no están las bases bien cimentadas y bien sustentadas, entonces pues tendré una cultura mediocre, una cultura que no diga mucho. Y no es decir por decir, sino que más bien a que darle valor a las cosas
porque lo tienen, no porque lo necesiten, sino porque ya esencialmente estos modos de ser y modos de relacionarse y modos de hacer, como son las tradiciones, las costumbres, pues tienen de por sí un valor. Entonces, quizás este modo de ver la cultura guatemalteca como una cultura rica, pero que necesita ser todavía aún mayor valorada, ¿verdad? Mayormente expresada también, y con esto poder ser reflejada hacia los demás para que se vuelva pues aún más rica. Bien, ahora hemos llegado al final de este recorrido histórico, vivencial, también se pudiera decir, de la cultura, de este reflexionar sobre aquellos objetos materiales, también inmateriales incluso, que hacen de la cultura y del ser humano o del ser persona como objeto identitario. Ya lo decía en algún otro momento, la cultura es identidad. Por lo tanto, pues en este recorrido rápido que he dado, quiero resaltar que la cultura es aquella, o la veo yo como aquella oportunidad, como aquella ocasión, por así decirlo, perfecta que tengo como persona, como ser humano, para poder enriquecerme. Pero enriquecerme desde lo que yo soy como cultura, aquellos aspectos culturales que yo tengo, que ya están en mí, como una formación constitutiva de mi ser, pero que también se pueden enriquecer en el momento en que yo los comparto y en el momento también en que la otra cultura en la cual yo me inserto me enriquece también a mí con nuevos modos de pensar, con nuevos modos de ver la realidad. Quiero decir con esto que en otros momentos, cuando se tiene contacto con personas que son diversas a mí, es decir, que a lo mejor no hablan el español, que pertenecen a una etnia indígena y que el modo de comprensión, el modo de expresarse sobre las cosas, sobre las mismas situaciones de la vida, van haciendo en mí de alguna forma también ese abrir o ese aperturar mi mentalidad y decir, bueno, ahora entiendo por qué esta persona llega un momento en que se comporta de este modo y por qué reacciona ante esta situación así. Entonces la cultura, quiero resaltarlo nuevamente, es esa oportunidad o esa ocasión perfecta de poder enriquecernos y enriquecernos en todos los aspectos, en los aspectos sociales, sobre todo, ¿verdad?, que es en los que más vivimos, pero también es en los aspectos religiosos, porque la cultura también son aquellas costumbres, aquellas idiosincrasias, aquellos modos de conectar con Dios, pero que de una forma muy particular y a veces muy espiritual, que muchas personas en lo ordinario no lo tienen. También son cuestiones morales porque responden ellos de un modo muy particular, defendiendo muchas culturas el valor de la vida. Son cuestiones también éticas porque en este sentido de cuidar, de valorar la vida, también respetan la familia, respetan todos aquellos núcleos vitales de nuestra sociedad. Entonces, por eso es que digo que la cultura es aquella oportunidad de enriquecernos, es aquella oportunidad de ser más y que también yo puedo aportar a que la otra persona, porque también es una relación de persona a persona, no es una relación de yo, un objeto muerto, ¿verdad?, una mesa, ¿no?, sino que es ese contacto que yo tengo con las otras personas que también son cultura y que desde su cultura, desde aquellos modos de comprender y de ser, me enriquecen a mí. Y también pues este caminar filosófico sobre la cultura, pues aparte de tener esta mentalidad abierta y de valorar lo que la otra cultura tiene, pues también valorar lo que mi propia cultura, lo que mi ser cultural, desde mis orígenes, desde mis tradiciones, pues también vienen siendo parte esencial de mi persona, ¿verdad?, y de mi modo de ser en la sociedad. También, pues, que la cultura nunca debe ser un elemento de división, al contrario, debe ser un momento para unir
esas tradiciones, esos modos, esas concepciones, esas realidades que las demás personas pues tienen. Y entonces así la cultura, en lugar de ser un momento de división, pues que sea un momento de unión, es decir, un momento de enriquecimiento, tanto para mí como sujeto, pero también o emisor de cultura, pero también para el otro que en algún momento puede ser receptor de cultura, pero que en su momento también es emisor de cultura. Entonces da un círculo, ¿verdad?, de enriquecimiento mutuo, y que al final pues esto nos abre a un panorama aún más amplio, y este panorama más amplio nos da la posibilidad de responder de una mejor manera, no imponiendo, no violentando, sino desde el respeto, que es muy importante como valor, el respeto de la cultura, del modo de pensar de la otra persona, pero llegará un momento que también nosotros debamos de modificar en algún aspecto pues este modo, que quizás a lo mejor no sea el más adecuado, el más idóneo, pero es en este diálogo. Tiene que haber este diálogo entre ambas culturas, y esta reciprocidad, y sobre todo un respeto y una responsabilidad, porque no es una cuestión material, o no es una cosa lo que se pone en juego en la mesa en esta comunicación, sino que es la misma vida de la otra persona, y es mi vida que pongo en contacto con la otra persona. De ahí también puede estar gran responsabilidad de poder ejercer y poder reflexionar sobre la cultura, y en la cultura pues está inmerso el hombre.